Muy buenas tardes. Profe, buena tarde. Estamos aquí. ¿Cómo está Jordi? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios. Estamos esperando unos 2 minuticos que se terminen Claro que sí. y ya comenzamos con nuestro profe. Qué bueno. Daniel Alberto, ¿cómo le va? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, Daniel Alberto, y buenas tardes a todos los demás. Dayana, también la veo por acá. Buenas tardes. ¿Cómo están? Jessica, María Jenny, Pablo Hola, Andrea. hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Profe John James, ¿cómo me le va? Hola, ¿Qué hubo, John James? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien o qué? bien, gracias. Ah, Profe, bueno, ¿cómo me alegra está? mucho. Muy bien, gracias a ¿Cómo Dios. Sí, señor. está? ¿Cómo Muy está, bien, doctor Jordi? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les muy ha bien, ido? Un muchas abrazo, Dios los gracias. bendiga. Disculpen, por favor, es que Amén. tenía inconvenientes. Eh, Se quedaba ahí como actualizando. Discúlpenme, por favor. Profe, pues bueno, ya ha pasado 5 minuticos. Yo creo que los que nos hacen falta se van conectando. Bienvenidos a todos a este espacio de orientación en temas de derecho laboral para que puedan aclarar todas las dudas y inquietudes que puedan tener respecto a su vida laboral y demás. Y darle la bienvenida al profesor John James Marín, quien nos va a orientar en esos temas álgidos y importantes en estos momentos para muchos de nosotros. Profe, bienvenido a todos los estudiantes, a nuestro profe Fernando, y le doy paso al profe para que inicien el conversatorio sobre todas las dudas que tengan y éxitos en esta tarde. Gracias, profe. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un abrazo muy grande. Mi nombre es John Marín. Yo soy el tutor que colabora con las clases de legislación laboral y comercial y derecho informático en la Corporación Remington. Algunos nos conocemos, otros no. Pues es un gusto poder saludarlos y poder recibirlos en esta tarde. ¿Todos me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues en primera medida esto ha sido un espacio pues, de servicio social que la universidad ha tenido a bien aperturar con el fin de acompañarlos a ustedes en la aclaración de dudas o inquietudes desde la parte jurídica, pues en mi área de formación y por supuesto la del doctor Fernando Rojas también en su área de formación que es lo que corresponde a lo contable, ¿no? A lo contable y a lo administrativo. ¿Por qué? Porque pues han sido muchas las inquietudes, han sido muchas las preguntas que se han suscitado en el ambiente académico y esto pues de alguna manera eh, es un tema que la universidad ha sido consciente que generaría un impacto muy positivo en los estudiantes precisamente porque el propósito en esta etapa de confinamiento es garantizarles a ustedes no solamente el bienestar académico, sino también brindarles las herramientas para que se sientan acompañados, se sientan asesorados, se sientan orientados. ¿Sí? Entonces, el propósito de este espacio es, bueno, aclarar dudas que tengan ustedes, no solamente en el entorno laboral, también en aspectos jurídicos relacionados con otras áreas que puedan tener y desde que, por supuesto, podamos hacerle ese respectivo acompañamiento. En lo que respecta a mi introducción, para hacerle la palabra al doctor Fernández y por supuesto a su espacio de preguntas, abrir el espacio de preguntas, es meditar un poco en las implicaciones que ha tenido el confinamiento, ¿sí? Que se ha llamado eh, aislamiento preventivo obligatorio, ¿no? Antes era inteligente, ya no es inteligente, ya estamos entrando a junio, que es el mes donde se espera llegue la curva epidemiológica a su punto clímax y de allí empiece a decrecer el número de casos. O sea que estamos hablando de un margen de acción de unos 2 o 3 meses más antes de empezar a aperturar gradualmente el tema de los mercados. En materia laboral, el confinamiento específicamente, evitar que la pandemia se disemine, pues ha tenido un impacto, un impacto que ha generado como en primera medida la apertura de la brecha del desempleo, ¿no? El nivel del desempleo se ha venido ampliando, ha venido creciendo económicamente, pues empieza a tocar
un nivel de cifras preocupantes, pero no es tan preocupante que el nivel del desempleo empiece a abrirse o a expandirse. Lo preocupante es la defensa o la garantía de los derechos laborales de las personas que resultan involucradas de manera directa con el tratamiento administrativo o en materia laboral y contractual de las empresas. Recordemos nosotros que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia y como derecho fundamental, ¿sí? Pues requiere un tratamiento especial, porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo, ¿sí? Pero al trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces le adicionan como dos arandelas, ¿no? La dignidad y la justicia. ¿Qué es lo digno y qué es lo justo? Lo digno y lo justo no es que no se dé el desempleo, lo digno y lo justo es que si se da, que sea una condición necesaria del mercado, pero que haya garantía y protección de los derechos de esos trabajadores. Entonces, todo nace del decreto 417 del 2020, pues que declara el estado de excepción para Colombia, ¿no? Producto de la pandemia por el COVID-19, ¿sí? Y a partir de ese decreto declaratorio de estado de excepción o de emergencia, vienen una serie de decretos legislativos, se llaman decretos legislativos, porque cuando entramos a un estado de emergencia, el presidente de la República puede hacer normas, los presidentes hacen decretos, pero esas normas tienen una característica bien especial y es que tienen fuerza de ley. O sea, es como si el presidente hiciera leyes, pero no puede hacer leyes porque los únicos que hacen leyes son los congresistas. Entonces, esos decretos que hace el presidente en ese estado tienen una fuerza de ley, ¿no? Entonces, en el marco de esta declaratoria de emergencia han salido dos decretos, el 488 y el 500 del 2020, precisamente que fijan normas en materia laboral. Y sobre esos decretos, el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad máxima regulatoria y que va a hacer la inspección y la vigilancia de la protección de esos derechos laborales a los trabajadores y por supuesto también a los empleadores, porque pues no solamente se habla aquí de la protección del trabajador, sino también de la preservación de la empresa como actividad económica, pues se ha hecho a través de tres resoluciones básicamente, o circulares, que son la 018, la 021 y la 022 del 2020. Muy bien, pienso que en primera medida, antes de pasar de pronto a darle la palabra al doctor Fernando, valdría la pena aclarar unos mitos, ¿sí? Se han creado unos mitos o unas creencias en torno al tema de la pandemia y al tratamiento de empleadores y trabajadores que hay que aclarar. El primero de ellos es que el aislamiento o confinamiento preventivo obligatorio inteligente, como lo ha llamado el gobierno nacional, lo podemos dejar en cuarentena, que la cuarentena no constituye incapacidad laboral. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tampoco constituye una licencia, ¿sí? No constituye incapacidad laboral por cuanto el confinamiento no es una enfermedad de carácter laboral. Bueno, profe, discúlpeme. No, lo presento como interviniente es porque sus aportes en el área mercantil y empresarial pues son muy importantes. Qué pena, profe, disculpe por No, favor. listo, no, con el mayor gusto, cualquier cosa que yo pueda complementar es un gusto. Y discúlpame interrumpirlo un momentico. Pues digamos, desde el punto de vista contable, uno habla de prestaciones sociales sobre el registro contable, de cómo se contabilizan, pero a raíz de eso, pues hay muchos estudiantes que siempre le hacen una pregunta, y aunque yo aclaro que no soy abogado ni experto laboralista, eh, desde lo que yo tenga conocimiento se los indico a ellos. Por eso hoy estoy aquí con ustedes participando como para tener más conocimiento desde el punto de vista laboral, sobre todo en esta coyuntura. Pero muchas gracias, profe, de todas maneras, pero cualquier cosa que desde mi conocimiento pueda aportar, con el mayor gusto. Profe, no, por eso nos parecen muy valiosos sus aportes y conocemos mucho de su experiencia que ha tenido sobre todo en cajas de compensación. Bueno, Muchas gracias. A usted me le pague, profe. Entonces íbamos en el tema de los mitos, ¿no? Que son como esas creencias que hay que empezar a acabar como para tener una mayor claridad en el contexto. Entonces, lo primero es que el aislamiento, la cuarentena, no constituye una incapacidad laboral, ¿sí? Por ende, no es una carga que tengan que asumir las administradoras de riesgos laborales. Y no constituye incapacidad laboral porque recordemos que las incapacidades laborales son generadas por enfermedades laborales. Mal estaría decir que
el riesgo, ¿no? El riesgo por adquirir COVID-19 consiste o podría determinarse como en una eventual enfermedad laboral. Eso no tiene asidero. Eso no es cierto. Sin embargo, adquirir COVID-19, ¿sí? Sí es una justa causal para perder capacidad laboral. Entonces, sí genera una pérdida de la capacidad laboral el COVID-19 que posteriormente podría desencadenar en el estudio para la asignación de pensión de validez de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Pero de entrada, el confinamiento, es decir, la parte previa a adquirir la enfermedad, no constituye incapacidad laboral y tampoco constituye una licencia. Recordemos que las licencias son actividades que desarrolla el trabajador distintas o diferentes a las actividades laborales encomendadas o pactadas en el contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que usted ha sido contratado para hacer cualquier actividad, ejemplo, llevar la contabilidad de una empresa. Pero entonces usted solicita una licencia porque necesita destinar de su tiempo de trabajo como contador para ir a hacer estudios en el exterior. ¿Qué tiene que ver los estudios en el exterior con el ejercicio de su profesión como contador allí en esa empresa? O más bien con el contrato como contador, no tiene que ver nada. Entonces usted solicita una licencia, ¿sí? Entonces, esa cuarentena no constituye una licencia, porque aunque usted no está trabajando, ¿sí? Esa cuarentena no es una situación que amerite, ¿sí? Alejarse del ejercicio de sus obligaciones contractuales, ¿sí? En el marco del contrato. ¿Por qué? Porque la cuarentena es una situación de fuerza mayor, ¿no? Es una situación fortuita, es una situación que sobreviene. Entonces, no es incapacidad laboral, no es una licencia. Lo segundo, existen casos donde las empresas, por ejemplo, solicitan a los trabajadores que firmen una solicitud de licencia no remunerada, ¿sí? Las licencias no remuneradas, es decir, que el trabajador pueda ausentarse de su sitio de trabajo y excluir el desarrollo de sus obligaciones contractuales para las cuales fue contratado, a cambio de no recibir salario, son permitidas. Yo puedo solicitar una licencia, es decir, que me den un tiempo y que ese tiempo no sea pago, pero tiene que obedecer a una situación voluntaria. ¿Sí? Entonces, algunas personas preguntaban, bueno, ¿la empresa me puede solicitar a mí que firme una solicitud de licencia no remunerada? No. Si es una situación que proviene de su voluntad, de su liberalidad, de su autonomía, de su espontaneidad, sí, pero tiene que ser algo que venga de usted como alternativa o como soporte, no que la empresa se lo imponga, ¿sí? Entonces, podemos decir que no pueden ser impuestas. ¿Cuáles son los efectos de una licencia? O sea, ¿por qué de pronto hay empresas que le piden a usted firme esta solicitud de licencia no remunerada? Porque cuando hay una licencia no remunerada, pues ustedes saben que el trabajador no recibe salario. Y como no está trabajando, pues eso tampoco da lugar al pago de riesgos laborales, ni de parafiscales, y por supuesto tampoco dará lugar al pago del auxilio de transporte. Entonces, digamos que de alguna manera son gastos que la empresa se economiza o que el empleador se economiza. ¿Qué ha sido el problema de los grandes capitales? Pedirle a un trabajador que firme una solicitud de licencia no remunerada es un riesgo porque pone en vulneración o en entredicho esa dignidad o esa justicia en el ejercicio del derecho fundamental al trabajo. Y son temas que salieron ya de las órbitas del Ministerio del Trabajo. Les voy a contar. Hoy en día hablamos de demandas que se están formulando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia internacional y no se movía desde el tema de las víctimas con la firma de los acuerdos de paz. Es decir, eso estaba quieto hasta que empezaron a enervarla, activarla, a tocar las puertas de allá con este tema laboral, ¿sí? Porque el ministerio en este momento, el gobierno nacional, pues está estudiando las alternativas para poder contener la crisis que se está generando en el mercado. Retomo. Entonces, si el trabajador, bueno, otra cosa con el tema de las licencias es que si como no son remuneradas, como no se les va a pagar salario, pues el trabajador necesita su vinculación a la seguridad social.
Si el trabajador no cuenta con los recursos para pagar su seguridad social, el empleador puede prestarle esa plata. Es decir, el empleador puede pagar su seguridad social bajo la calidad de préstamo, de acuerdo con el Código del Trabajo. Para los que les gusta tomar nota de los artículos, esto está en el artículo 150. Entonces, ¿cómo se le paga al empleador eso después? Se le descuenta y constituye un descuento autorizado por ley. Recuerde que como el salario es irrenunciable, entonces el trabajador no puede autorizar que le hagan descuentos si la ley no lo ordena o si no han sido autorizados por él específicamente, ¿sí? Digamos que este descuento es nuevo porque obedece a una contingencia, está regulado, pero nunca se había aplicado. Entonces, este descuento de lo que presta el empleador a razón de la seguridad social, pues entonces estaría autorizado por el Código Sustantivo del Trabajo y se empezaría a hacer efectivo, pues una vez la persona se reintegre de su licencia no remunerada. Entonces, tampoco hay lugar al pago de ARL, ni hay lugar al pago de parafiscales. En cuanto a las prestaciones sociales, por supuesto que tampoco generará lugar a pago de prestaciones. Entonces, pues imagínense ustedes cuánto está ahorrando la empresa. No hay lugar al pago de cesantías, porque recordemos que esa licencia no remunerada no cuenta los 360 días efectivamente elaborados para causar el mes de cesantías. Tampoco hay lugar entonces al pago de los intereses sobre las cesantías. Tampoco habrá lugar al pago de vacaciones, porque recuerden que las vacaciones se causan a razón de 15 días hábiles por cada 360 días efectivamente elaborados, y una licencia pues no genera carga laboral que se le impute al trabajador. Sin embargo, esto sí es bien novedoso, sí da lugar al pago de primas, porque la naturaleza de las primas de servicios constituyen, pues como todos sabemos, en una prestación social que permite al trabajador participar de las utilidades de la empresa. Nada tiene que ver con la actividad laboral. ¿Por qué no tiene que ver con la actividad laboral? Porque a usted le pagan las cesantías como ahorro de lo que usted ha trabajado. Tiene que ver con la actividad laboral. A usted le pagan intereses a las cesantías sobre las cesantías que causó su actividad laboral. Le pagan vacaciones sobre los días que usted laboró en su actividad laboral, ¿sí? Pero las primas no. Las primas es un compartir que hace la empresa o una participación que hace la empresa en sus utilidades y tiene en cuenta al trabajador. Entonces, esas licencias sí dan lugar al pago de primas. Pero entonces, entre todos los gastos que incluyen en la nómina del trabajador de manera general, entonces tenemos que solamente se le pagaría seguridad social y prestada y primas de servicios, porque no se le paga ni salario, ni auxilio, ni ARL, ¿sí? Bueno, otro mito. El COVID-19 o la pandemia o la cuarentena no es una causal para suspender unilateralmente el contrato de trabajo así exista riesgo de quiebra en la empresa. Eso tiene que quedar muy claro y es porque el trabajador no tiene la culpa de que la empresa entre en quiebra. Entonces la pregunta es, si estamos hablando de garantías laborales, ¿el gobierno nacional tendría que asumir una posición política en torno a la protección de los derechos del trabajador o en torno a la protección económica o a la suficiencia económica de la empresa? Allí hay un dilema grande porque entonces si vamos a hablar de derechos laborales como derecho fundamental, el derecho fundamental al trabajo lo tiene el trabajador, no la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que el derecho fundamental del trabajador está ahí, ¿sí? Está ahí activo desde la Constitución de 1991. Entonces, el gobierno viene trabajando en una serie de medidas económicas para generar liquidez o recapitalizar las empresas y se inventan cosas como los fondos de apoyo, ¿sí? Pero la condición maestra para poder brindar estos subsidios es que las empresas sostengan la relación laboral con sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, una empresa que suspenda las relaciones laborales podría o no podría aplicar a esos beneficios. Depende. Si la suspensión es de común acuerdo, podría ser muy bien justificada, pero es un mito decir que las suspensiones del contrato de trabajo frente al trabajador son permitidas cuando son impuestas. No, yo no le puedo decir a un trabajador, le impongo o firmemos la suspensión de este contrato porque yo amenazo quiebra. No, porque el trabajador no tiene la culpa sobre la quiebra que amenaza la empresa, ¿sí? De hecho, aunque eso es una causal eso es una causal objetiva para terminar una relación laboral, no es una justa causal para terminar el contrato. Si el trabajador está laborando y la empresa entra en quiebra y se suspende el contrato, tienen que indemnizar, ¿sí? Que ya después el empleador, ¿sí? O el que paga,
se declara en quiebra, se declara insolvente, entonces, bueno, esa deuda quede muerta. Es que recuerden ustedes que los derechos laborales son irrenunciables, ¿sí? Son irrenunciables y son imprescriptibles desde la parte económica, porque solo prescribe es el derecho a pedirlo por parte del trabajador o a reclamarlo, pero igual el que tiene que pagar porque es irrenunciable. Muy bien, entonces no es una causal determinación legal del contrato, o bueno, de suspensión unilateral, perdón, el riesgo de quiebra. O sea, no es un motivo para solicitar la suspensión del contrato el riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque es que si el COVID no es una, o sea, es una emergencia, pero entonces no es precisamente una causal objetiva para terminar el contrato, pues mucho menos lo va a ser el riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque es una situación de riesgo creada en el marco comercial o en el marco empresarial o administrativo, de manera que no es algo que se le tenga que imputar al trabajador directamente. Tercer mito. El COVID-19 no es una justa causal de terminación del contrato de trabajo, de acuerdo con el Código Laboral en el artículo 62. Cuando uno estudia las justas causales de terminación del contrato de trabajo, usted ve que son, por ejemplo, que el trabajador no se sujete a las reglas de seguridad y salud en el trabajo, o que el trabajador cumpla de manera inepta sus obligaciones, o el irrespeto hacia el empleador, o, por ejemplo, inclusive que ya esté en su edad y haya cumplido el número de semanas para pensionarse y esté pensionado, ya sale del mercado laboral, es una justa causal, o inclusive la más extraña de todas, una enfermedad de carácter general, no laboral, ¿sí? De 180 días o más de manera ininterrumpida, es una justa causal de terminar el contrato de trabajo. Es decir, si usted tiene una enfermedad que le implica una incapacidad de 180 días o más, eso es justa causal de terminar el contrato, siempre que esa enfermedad no sea de carácter laboral. Si es de carácter laboral, no. ¿Sí? Entonces usted se va derechito, si es laboral, a medir la posible pensión por invalidez. Entonces, no constituye una justa causal porque no está dentro del artículo 62. Entonces, el ministerio ha sido claro en eso y ha dicho, venga, usted no puede suspender, mucho menos va a poder dar por terminado el contrato de trabajo arguyendo el COVID-19 porque no es justa causal, ¿sí? Por ende, si no es justa causal, esa causal se vuelve injusta. Y ustedes saben cuál es la consecuencia para dar por terminado de manera injusta el contrato de trabajo. Pues que lo primero es que ese empleador se va a abocar a tener que indemnizar, porque no es justa causal de terminación. Tampoco constituye fuerza mayor o caso fortuito, salvo que lo declare un juez. Entonces, que el empleador pueda decir, no, yo voy a terminar el contrato porque es que me sobrevino la fuerza mayor del COVID. O sea, ya la situación es inmanejable. No, no, salvo que un juez lo ordene. ¿Cómo ordena un juez que eso es un caso de fuerza mayor o caso fortuito? Una demanda laboral o una acción de tutela, ¿sí? Donde, por ejemplo, un trabajador diga, mire, me echaron por la influencia del COVID o la cuarentena. Entonces, que un juez diga, no se puede obligar a lo imposible, la empresa ha agotado todos los esfuerzos, por lo tanto declaro que esto es una situación de fuerza mayor o un caso fortuito, donde la empresa teniendo la obligación de responder por los derechos laborales de la persona está incapacitada para hacerlo, de manera que se excluye de la responsabilidad, por ejemplo, salvo que un juez lo ordene. Pero entonces lo que está pasando aquí, o la realidad de las cosas, es que se le está dando, estos decretos legislativos le están dando la última palabra a un juez para que manifieste su discreción o su opinión, ¿sí? Yo diría que los jueces de la República tienen que unificar el criterio en torno a si van a declarar la pandemia o el COVID como fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Porque entonces, si un juez dice que sí, pero otro dice que no, una orden de un juez se tiene que cumplir, sea o no sea contrario. Tan sencillo como esto. Si usted va y tutela por unos medicamentos y el juez no se los ordena, nada que hacer, perdió la tutela, así la pele. Pero si el juez sí se los ordena, entonces tienen que responder y si no responden, eso da cárcel, ¿sí? Entonces los jueces tendrán que ponerse de acuerdo, pero entonces es bueno aclarar el mito, no es justa causal de terminación del contrato. Quinto mito. El COVID-19 no es una condición o causa para reducir el número de horas laborales. Entonces, recuerden ustedes que cuando se firma el contrato de trabajo existen una cosa que se llaman las jornadas, la jornada laboral. Que la jornada laboral
es de 8 horas diarias para una densidad o un número de horas semanales de 48, en el caso pues de que el trabajador y el empleador no se pongan de acuerdo en el número de horas laboradas, ¿sí? No se pongan de acuerdo. Y existen aquellas que son las jornadas especiales, que son las de 36 horas, que es cuando usted puede trabajar inclusive un domingo sin que eso le genere algún tipo de recargo, porque el excedente entre las 36 horas y las 48 horas, que son que 12 horas más o menos, esas 12 horas le compensan a usted el descanso obligatorio. Entonces usted trabaja derecho sábados y domingos, ¿sí? Hasta cumplir el tope de las 36 horas sin que eso le genere ningún recargo, ni dominical, ni festivo, ni nada, porque ya tiene las 12 horas de gracia para el saldo de las 48. Entonces, está errado decir que producto del COVID-19, entonces solamente vamos a trabajar 4 horas diarias. No, el trabajador tendrá la obligación de cumplir sus 48 horas laborales con la prerrogativa o la opción de que se puedan manejar jornadas especiales. ¿Cómo que jornadas especiales? Sí, entre el trabajador y el empleador se pueden poner de acuerdo para manejar los horarios. Entonces, se puede trabajar mínimo 4 horas diarias, ustedes saben, y máximo 10, ¿sí? Pero ese excedente de 2 horas para completar las 10 no constituyen horas extras. ¿Por qué? Porque lo que se está compensando son horas ordinarias acumuladas a los horarios de los demás días. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Algunas empresas dicen, miren, ustedes van a venir aquí a la oficina durante la mañana, es decir, de 8 a 12. Son 4 horas. Las otras 4 horas usted las va a cumplir desde su casa. El propósito de limitar el número de horas no es más allá que evitar el contagio por la aglomeración de público, pero no constituye causa para reducir la jornada laboral. Todo el mundo tiene que trabajar las 48 horas. Entonces, en ese sentido, pues sí como que se le respeta al empleador esa parte. Entonces, se le da la opción a las empresas de que implementen el teletrabajo o que implementen el trabajo en casa, que son dos cosas completamente diferentes. Ya vamos a mirar cuáles son las diferencias entre una y otra. Entonces, no es una justa causal para reducir el número de horas, sino su distribución o flexibilización en los horarios, pues precisamente para evitar el contagio. Sexto mito. Se establecen las vacaciones. Entonces, ese decreto 488, que es un decreto legislativo, habla por primera vez de manera directa en una norma, que es ese decreto, sobre las vacaciones anticipadas. Esto sí que es una cosa de locos, esto es una cosa novedosísima, porque las vacaciones anticipadas nosotros no las escuchábamos sino a nivel de la jurisprudencia o a nivel de los jueces, ¿no? Siempre se habla de vacaciones anticipadas, por ejemplo, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral o inclusive en los fallos de la Corte Constitucional, pero nunca de manera expresa en una norma. El Código Laboral no habla de vacaciones anticipadas porque recuerde que las vacaciones se causan por cada año efectivamente laborado, o sea que para poder usted tener derecho a sus vacaciones tiene que trabajar el año. A usted no le pueden dar vacaciones anticipadamente. Este decreto 488 es la primera norma que habla de vacaciones anticipadas. Y adicional a eso, habla de vacaciones acumuladas, ¿sí? Y habla de vacaciones colectivas. Tenemos que empezar hablando. Entonces, las vacaciones anticipadas, recuerden ustedes que es cuando yo saco al trabajador a vacaciones antes de que cumpla los 360 días que le causan el derecho a sus 15 días hábiles de vacaciones. El problema de las vacaciones anticipadas que generan un riesgo para el empleador, ¿cuál es? Que si antes de que el trabajador complete el año, los 360 días, incurre en alguna causal, se presenta alguna situación y hay que despedirlo, ya disfrutó sus vacaciones, la empresa le pagó sus días de vacaciones, la empresa los pierde. ¿Sí? Ese es el único riesgo. Entonces se puede sacar a vacaciones anticipadas. Las vacaciones acumuladas, pues como ustedes conocen, son aquellas donde el trabajador pues ya lleva varios periodos o ya cumplió el periodo del año y entonces lo vamos a sacar a vacaciones. Y las vacaciones colectivas, que es cuando saco a todo el mundo a vacaciones. Aquí hay que tener en cuenta que las vacaciones colectivas me van a mezclar dos tipos de trabajadores, ¿sí? Los que van a salir de manera anticipada y los que van a salir de manera acumulada. Es decir, aquí el trabajador o el área de nómina tiene que hacer una diferenciación o una clasificación, ¿sí? De toda esa planta global o de todo ese personal que van a sacar a vacaciones colectivas, pues entonces mirar a quienes se les cumplió el periodo y van a cumplir legalmente con sus vacaciones y a quienes no se les ha cumplido periodo y van a salir de manera anticipada y van a subir el riesgo, porque eso también pues es un riesgo económico, ¿no?
Pero yo diría que aunque es un riesgo económico, es un riesgo mínimo. Es un riesgo mínimo porque cuando usted lo contratan de manera indefinida o en un contrato a término fijo, pues realmente la empresa ya hizo un proceso de selección, ya hizo una valoración, entonces cualquier causal determinación de la relación laboral, pues no va a ser tan contingente porque pues la gente no se va a meter en camisa de 11 varas a incurrir en alguna causal determinación después de estar ubicado laboralmente. Entonces, yo podría decir que esto es un riesgo mínimo. En cuanto a las vacaciones colectivas, no es lo mismo las vacaciones colectivas que los despidos masivos. ¿Sí? En las vacaciones yo saco a todo el mundo a vacaciones los 15 días, ¿no? Y en los despidos estoy cortando la relación laboral. Los despidos están totalmente prohibidos. Hasta el año pasado se habían hecho 4 solicitudes ante el Ministerio del Trabajo, 4 solicitudes de despidos masivos, pues porque la empresa ya no era capaz de sostener económicamente esa nómina o esa carga laboral. Recuerden ustedes que los despidos masivos tienen que ser autorizados por el ministerio porque viola el derecho fundamental al trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, pues obvio se hicieron 4 solicitudes. Para este año, en el marco del confinamiento del COVID, ¿sí? Van 19 solicitudes y todas las han negado. Todas las han negado pues con el argumento del incentivo económico, con la condición de que sostenga la relación laboral, de que minimicen los costos, ¿sí? De que implemente las técnicas de teletrabajo, trabajo desde casa, de que se saque a vacaciones, de que se mire la posibilidad de reajustar el salario, pero nunca de exterminar o de extinguir la relación laboral. Esas vacaciones tienen una particularidad y es que, ¿qué dice la norma? Que usted debe de notificarlas con 15 días aproximadamente. El término prudencial son 15 días porque pues el trabajador antes de salir a vacaciones tiene que dejar listo su puesto, su estación de trabajo, ¿no? Pero aquí cambia. Entonces aquí dice que se puede notificar con mínimo un día de anticipación. Entonces pues prácticamente se declaró la emergencia, el otro día lo sacaron a vacaciones, es totalmente permitido. En las vacaciones acumuladas, el empleador asume el riesgo por el retiro del trabajador por cualquier causa antes de cumplir con el periodo anual, pues lo que les venía diciendo. Y por supuesto, como en las vacaciones el trabajador no está laborando, pues no hay que pagarle ARL, ni hay que pagarle auxilio de transporte, ¿sí? Pero sí hay que pagarle los días. Y recordemos que las vacaciones, a pesar de ser 15 días hábiles, incluyen también los dominicales y los festivos. Hay una percepción errada que tenemos. Es que como es vacaciones, entonces al trabajador no se le paga salario porque está en vacaciones y no está laborando. Sí y no. Al empleador no se le paga el salario porque no está laborando, pero se le está pagando un descanso remunerado. Y ese descanso remunerado incluye los dominicales y los festivos. ¿Sí? Piense usted, por ejemplo, en un mes como junio que tiene 3 festivos. ¿Sí? Entonces, la persona que sale a vacaciones un 1 de junio va a estar 15 días en vacaciones, pero no le van a pagar los 3 festivos. O sea que en realidad, cuando entre vacaciones y le cause la nómina de finales de junio, en realidad lo que va a recibir de salario son 22 días de salario. No, ese no es el salario pactado, eso no constituye los 30 días de salario. ¿Por qué? Porque no se pueden omitir los festivos. Porque literalmente, aunque no está trabajando, el trabajo del trabajador, valga la redundancia, durante las vacaciones es descansar. O sea que en términos generales al trabajador sí se le está pagando por trabajar, pero por trabajar descansando. Por trabajar descansando porque se le causó un derecho por llevar un año laborando en la empresa. ¿Sí? O sea que hay que pagarle los dominicales y los festivos. Pero no hay que pagarle auxilio de transporte, ni hay que pagarle la ARL, entonces es un costo menos. Por eso ha sido una técnica de todas las empresas sacar a sus trabajadores a vacaciones. ¿Cuál es el problema? Que las vacaciones son 15 días, más o menos 20 días calendario, 15 días hábiles, 20 días calendario, y pues llevamos 2 meses de confinamiento. Entonces, pues es una medida que ha amortiguado en un porcentaje. Algunas de las ventajas de las empresas entonces para implementar las vacaciones, bueno, son un descanso remunerado, solo se pagan los días de descanso y los dominicales y festivos, no se paga ARL ni auxilio de transporte, de manera que se reduce el riesgo de la empresa además por cualquier accidente, por cualquier situación que se genere. Entonces resulta que en esos 15 días de vacaciones de Pepito, Pepito contrajo el COVID-19, ¿sí? Eso ya será un tema entre Pepito, ¿sí? Y su fondo de pensiones, ¿sí? Y su ARL,
porque el COVID-19 hace que se pierda capacidad laboral y él pueda aplicar o empezar los trámites de su pensión, pero primero de su valoración por pérdida de capacidad laboral. Pero ya es un tema que se sale de las órbitas de la empresa. ¿Por qué? Porque no está desempeñando su actividad laboral en el sitio de trabajo. ¿Sí? Sin embargo, pues obviamente hay que pagarle seguridad social, ¿no? Séptimo mito. ¿Es viable acordar y reajustar el salario de todos los factores que constituyen salario? Bueno, este es el típico caso de la persona que se gana 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos al mes, tiene un básico de 1.000.000 de pesos y entonces le piden que renuncie a 150.000 pesos. No, a 150 no, le piden que renuncie a 100.000 pesos de su salario para un total de 900, ¿sí? La pregunta de si esto está bien o está mal, les digo, el código permite que haya un reajuste o una variación del salario, ¿sí? Siempre que se respete el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Los 877.802 pesos que vale el salario mínimo a 2020. Por debajo de ese valor, pues no se puede bajar, ¿no? Lo que pasa es que ese acuerdo tiene que corresponder a una socialización, disertación, ¿sí? A una voluntad del trabajador. Pero ojo, la voluntad del trabajador debe ser específicamente para reajustar, no para renunciar. Es decir, cuando usted esté firmando un documento relacionado con una baja o con una reducción en su salario, usted tiene que mirar muy bien que usted no esté firmando algo parecido a me permito renunciar al 30, al 20, al 10% del salario producto de la crisis, ¿sí? Porque si usted está firmando la renuncia al salario, recuerde que el salario es irrenunciable, ¿sí? Así, entonces, ese pago que a usted le van a hacer es irregular. Es totalmente ilegítimo y usted lo puede demandar. Entonces, lo que puede hacer el trabajador es que voluntariamente, ¿sí? Decida, en acuerdo con el empleador, reajustar el monto del emolumento del salario que recibe mensualmente, ¿sí? Un tanto por ciento menos, pero no cualquier porcentaje, o sea, no el 30, no el 40, no el 20%. Hay 3 condiciones que se tienen que cumplir para estudiar esa posibilidad de reducir los salarios. La primera, justificando las circunstancias económicas de la empresa. Ejemplo, no, definitivamente pues no tenemos capital sino para soportarle el tanto por ciento de la nómina. La segunda, que la reducción sea moderada. ¿Cómo así que moderada? Claro, si por ejemplo usted devenga 2 millones de pesos, a usted le tienen que respetar el mínimo, que son 802 pesos. Pero pues no es moderado que de 2 millones le bajen a 800, o sea, le bajen 1.200.000 pesos, pues no, lo dejan prácticamente en la calle. Entonces, la reducción tiene que ser moderada en proporción obviamente con la nómina, ¿no? Y lo tercero es que debe ser temporal y en el escrito donde se ponen de acuerdo para esa renuncia, que no se llama renuncia, sino un reajuste, debe quedar pactado, expresado por cuánto tiempo, ¿sí? Decir que por el tiempo que dure la crisis de salubridad pública es un riesgo, ¿sí? Porque esto lo proyectan a 2 años, ¿no? Con intermitencias para reactivar los sectores, es un riesgo. Siempre han recomendado, por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo, decir que por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia, porque la emergencia la pueden levantar y seguir habiendo brotes. Lo que pasa es que ya se toman medidas más extremas, más acérrimas, más controladoras en torno a la adquisición del virus. Octavo mito. En el caso de que haya reajuste voluntario del salario, es decir, pues que se pacte la reducción del salario, y este no sea suficiente, es decir, usted se gana el 1.000.000 de pesos. Profesor, buenas tardes, tengo una pregunta. Si le llegasen a bajar el salario sin haber ya, déjame terminar esta idea y contesto la pregunta. En el caso de que ese salario no llegara a ser suficiente, o sea, usted se está ganando el 1.000.000 de pesos y lo reajustaron a 900, pero usted necesita esos 100.000 pesitos porque esos 100.000 pesitos son los servicios de la casa, ¿sí? De acuerdo con el decreto 488, es posible, ¿sí? Y es totalmente legal
solicitar el retiro parcial de cesantías por ese dinero. Porque esa es otra de las creaciones de ese decreto 488, el retiro parcial de cesantías. Es más, el 488 le prohíbe a los fondos de cesantías, ¿sí?, poner requisitos adicionales para el retiro. ¿Cómo se hace eso? La Oficina de Talento Humano, Gestión de Personal, pues autorizará el retiro. La persona se dirigirá, por supuesto, ingresando sus claves de acceso y allegando los documentos. En este caso, el documento será el acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador de la reducción del salario, ¿sí? Y eso se lo consignan a usted en su cuenta, ¿sí? Por supuesto, le van a cobrar un importe por la transacción. Los fondos de pensiones siempre cobran como una comisión por esa transacción, pero entonces es posible. Ahora sí, miremos la pregunta de nuestra compañera. Dice, Cristian Alberto, disculpe. Profe, buenas tardes, tengo una pregunta. Si le llegasen a bajar el salario sin haber firmado, ¿está mal? Sí, claro, está completamente mal. Recuerden ustedes que la característica principal del salario, de acuerdo con el Código Laboral, es que es un derecho irrenunciable. Usted no puede renunciar a su salario, ¿sí? ¿Por qué? Por la sencilla y simple razón de que el contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, es un contrato oneroso. ¿Qué significa eso? Que tiene un valor económico. No existe bajo ninguna circunstancia contratos laborales gratuitos. Es decir, usted no dona trabajo, usted trabaja por plata. Entonces, si la ley dice que no existen contratos gratuitos, sino que todos los contratos son onerosos, su salario es sagrado para la legislación. Es decir, usted no puede renunciar a él, se lo tienen que pagar. Que usted no quiere su salario, que es que a usted no le interesa, usted solamente quiere servirle a la empresa, me parece muy bien, pero le toca recibir su salario, la nómina se tiene que causar, a usted le tiene que entrar esa plata en su cuenta y usted ya mirará después de que la tenga, si la retira y la devuelve o si la regala o lo que quiera hacer. Usted no puede renunciar a su salario. Entonces, reportar una reducción de su salario en su nómina sin ningún soporte documental, bajo el hecho notorio, se llama hecho notorio pues porque todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué es un hecho notorio? Un hecho notorio es que hoy la crisis del COVID-19 es mundial, eso lo dicen en todas las noticias, eso es un hecho notorio. Bajo el hecho notorio del COVID es irregular porque se necesita de un soporte documental donde usted, ¿sí?, autorice el reajuste de su salario en un tanto por ciento bajo las tres condiciones: por cuánto tiempo, por qué, ¿sí?, y cuánto, que eso tiene que ser racional. Entonces, es totalmente irregular. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Además, digamos que a usted le hicieron la reducción sin ningún soporte, o sea, usted nunca autorizó eso. ¿Cómo va a acudir al fondo de cesantías para solicitar su retiro parcial en caso de que lo requiera? Porque lo primero que le va a pedir el fondo de cesantías es justifíqueme por qué. O sea, ese salario, así como se lo entregaron, es irregular. Eso tiene sanciones. Muy bien. Ok. Otro, noveno y último mito. Los despidos masivos están prohibidos. Por más crisis que haya, los despidos masivos están prohibidos. Van 19 solicitudes y los han negado. Vuelvo y le repito, la condición para las empresas, para que las empresas sostengan o bueno, sean beneficiarias de estos aportes para liquidez, pues es que sostengan su relación laboral. Hay un agravante, y es que las grandes empresas o las empresas con grandes capitales económicos, yo sé que ustedes las conocen, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, ¿sí?, están denotando que pueden hacer su labor con el mismo nivel de efectividad de manera virtual o teledirigida, con mucho menos fuerza laboral de la que vienen utilizando, ¿sí? Entonces eso se presta para la reducción de personal. ¿Cuál es el problema? Que la reducción del personal no se puede hacer en el marco de la pandemia. Segundo, que no se puede despedir la gente en el marco de la pandemia. Tercero, que no se puede suspender el contrato de manera directa o unilateral por parte del empleador en el marco de la pandemia. Cuarto, que no se le puede exigir al trabajador que firme una solicitud de licencia no remunerada en el marco de la pandemia si no es debidamente concertado. Sexto, que no se le puede pedir al trabajador que renuncie a un porcentaje de su salario, así nomás. Hay que argumentar las tres cosas. No es que usted se gane 1.500.000 y entonces porque sí le voy a rebajar 500.000 pesos. No, eso no es un trabajo en condiciones dignas.
Porque una cosa es que usted viva con un salario mínimo y otra cosa es que aprenda a vivir con 1.500.000, porque ahí también está la calidad de vida, ¿no? Y otra cosa es que usted viva con un mínimo para usted y que viva con 1.500.000 para su familia, que es usted, su esposa y sus hijos. Entonces, no es así de fácil. Don Arbey nos dice, si la empresa propone reducción de salario y estoy de acuerdo a trabajar por la mitad del salario, ¿es legal? ¿Sí? Si se suscribe el documento. Lo que pasa es que esa reducción del 50% tiene que ser debidamente argumentada desde lo económico y desde la temporalidad, ¿sí? Eso en derecho se llama el ius variandi o derecho de variación. Yo al trabajador no le puedo bajar el salario porque me plació y no se lo puedo variar para reducírselo, se lo debo variar para aumentárselo. Si yo le voy a bajar el salario porque definitivamente no tengo, entonces termino el contrato de trabajo con él y genero otra relación laboral reubicándolo en un puesto donde le pueda pagar lo que le voy a pagar. Pero aún así genera multas. Entonces la tendencia es aumentar. Por supuesto, usted puede solicitar el reajuste de la mitad, pero solo por cierto tiempo, no por toda la relación laboral. Tiene que tener mucho cuidado en lo que se firma ahí. Algunas empresas, pues muchos comentan y pues también uno lee y en el mercado pues uno se da cuenta que hay empresas que están diciendo, listo, su contrato de trabajo va de diciembre a noviembre de este año. Entonces le vamos a solicitar que renuncie, entre comillas, que renuncie al 50 o al 40% de su salario hasta la finalización del mismo. Ya queda en el aire la siguiente pregunta. ¿Será que de aquí a noviembre todavía estaremos, o sea, todavía estaremos sufriendo los rigores de la pandemia en torno al contexto económico? No nos hemos organizado. Porque téngalo por seguro, que usted renuncia a la mitad de su salario hasta el mes de noviembre y por el hecho de usted o por el hecho de que la empresa esté sosteniendo la relación laboral con usted, pagándole la mitad de lo que se ha venido ganando, va a ser beneficiaria de los subsidios del Estado. Entonces la pregunta es, ¿se está sosteniendo la relación laboral? Sí. ¿Para el gobierno nacional se estaría cumpliendo los requisitos mínimos de permanencia del trabajador? Sí. ¿Usted está trabajando en condiciones dignas y justas? Bueno, ya se los dejo a su criterio. Ahora sí, para cerrar y pues pasar a las preguntas que ustedes tengan, terminar pues acá mi exposición introductoria, pues que discúlpenme pues lo larguita, pero me parece pertinente, es diferenciar el teletrabajo del trabajo en casa, porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo herramientas de implementar el teletrabajo. Pues implemente el trabajo en casa, es que es muy distinto. Usted tiene que cumplir con la jornada máxima legal, o por lo menos con la pactada con su empleador. El teletrabajo como modalidad laboral es un tipo de trabajo que requiere contratarse de esa manera, es decir, usted firma un contrato de trabajo para hacer teletrabajo, en las condiciones en las que le imponga su empleador o su contratante. El trabajo en casa no requiere un contrato. El trabajo en casa es el mismo contrato que usted ha venido desempeñando, solo que se pone de acuerdo con su trabajo, con su empleador, para hacerlo desde casa. Es algo así como usted tener un contrato con la universidad para ver clases en el centro de atención tutorial del cable y no poderlo hacer ahora, sino desde su casa. Es decir, es el mismo contrato de trabajo, es la misma actividad académica, solo que se hace desde casa. Por supuesto, bajo los cánones de la normalidad, pues no es lo mismo que usted sea secretaria o que trabaje en el área de nómina y se lleve los archivos para pagar, ¿sí? De que usted lo hace desde su computador, desde un software, un sistema, a que usted trabaje, por ejemplo, en un archivo y se tenga que llevar carpetas llenas de polvo de enfermarse más, ¿sí? Todo bajo la normalidad. La segunda característica es que en el teletrabajo, el lugar del trabajo o el domicilio del trabajo lo escoge el empleador, ¿sí? Dice desde dónde va a trabajar. Por ejemplo, es una modalidad de teletrabajo los call centers, ¿sí? Cuando se desconcentran, es decir, cuando no hay que ir a la sede donde están los computadores, sino que hay que ir a centros experimentales. Es una modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque usted pues, no tiene que ir a un lugar específico, sino que lo están rotando o a un lugar diferente al domicilio principal del trabajo. El lugar de desarrollo del trabajo en casa es la casa. La tercera diferencia es que el teletrabajo requiere sí o sí de dispositivos electrónicos especializados, DTRs, computadores,
conectividad, el trabajo desde casa, no. Porque si su trabajo, por ejemplo, es, ¿qué les puedo decir? Si su trabajo es proyectar las resoluciones de pago de nómina o de liquidación de prestaciones, usted para eso no necesita internet, simplemente necesita un computador con Word o con Office para hacer las redacciones y ya después mete eso en una memoria y va y los descarga en su empresa. Entonces usted no necesita uso de tecnologías, pues de pronto sí un computador, pero pues el internet y los software especializados y todas estas cosas pues no son tan necesarios. Y finalmente el término. El término en un contrato de teletrabajo pues era el plazo pactado allí en este contrato. En cambio en el trabajo en casa es excepcional. Entonces a usted le pueden decir, usted tiene que cumplir con 8 horas laborales en su empresa. ¿Usted qué hace? Yo coordino, yo me encargo de dictar clases a un grupo para que aprendan a vender, ¿sí? Entonces usted es formador en un call center. Perfecto. A usted le pueden decir, listo, lo necesito aquí 4 horas para que usted, 4 horas, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, para que usted me esté rindiendo informe del desempeño de las capacitaciones de estos muchachos. Y ese lunes, miércoles y viernes, en la tarde, martes y jueves, todo el día usted puede trabajar desde su casa en sus capacitaciones. ¿Que no tiene internet? Bueno, no importa, entonces hace las capacitaciones asincrónicas, graba un video y se los está mandando a todo el mundo y por WhatsApp, ¿sí? O por alguna aplicación móvil, pues por supuesto usted estará haciendo las valoraciones. Esa es la modalidad de trabajo en casa. ¿Está cumpliendo con las 48 horas? Sí. Lo que pasa es que el empleador no está encima de usted midiéndole horario de entrada y horario de salida. No. Le está midiendo por meta. Sin que esa meta constituya, obviamente, una orden de prestación de servicios, que es otra cosa que ustedes, que han pasado pues por mis cursos, saben que siempre hemos sido muy insistentes en eso, que hay una gran diferencia entre el contrato laboral y la orden de prestación de servicios. Un punto interesante, la seguridad social. Este sí que es importante. En un contrato de teletrabajo, la seguridad social, pues obviamente la paga el empleador y se la pagará a los trabajadores, indicando pues obviamente que el sitio de trabajo será el que diga el contrato. Cuando hay trabajo en casa, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan presentes que si a ustedes los están mandando para la casa a trabajar, que es viable, ¿sí? Para que cumplan esa carga horaria, el empleador tiene una obligación especial nueva creada y es la de informarle a la administradora de riesgos laborales el cambio de domicilio. Esto tiene una connotación bien interesante. ¿Por qué? A usted le pagan riesgos laborales por trabajar en su empresa. Si es una labor secretarial o administrativa, es un riesgo mínimo, pero entonces si a usted le pasa algo haciendo su trabajo en computador o una enfermedad laboral, pues la ARL está ahí pendiente. Si usted está haciendo la misma labor desde su casa, usted no tiene que estar haciendo eso desde la casa, porque para eso está la empresa. Pero si es desde la casa, por causa o ocasión del COVID-19, ¿sí? Entonces, este decreto legislativo lo que está diciendo es, usted como empleador tiene la obligación de irse hasta la ARL y cambiar el domicilio de trabajo del empleador, perdón, del trabajador, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que si sufre el accidente de trabajo o si sufre o si agudiza su enfermedad laboral producto de esto, pueda acudir. Se preguntarán ustedes, pero ¿qué riesgo asume la administradora de riesgos laborales? Todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este decreto las obligó a destinar unos aportes a la realización de campañas, es decir, prácticamente obligó a las ARLs a financiar algunas actividades en relación con la prevención del COVID-19 y al decirles que tienen que registrar el nuevo domicilio del trabajador y siendo este su residencia, pues pienso que las ponen en cintura o en jaque porque para poder establecer desde su casa si hay una enfermedad o un accidente de trabajo muy duro. Porque entonces, listo, usted está desde su casa trabajando en la empresa, pero entonces se subió al pollo de la cocina a coger no sé, un pote de mayonesa que tiene sobre la alacena y se resbaló y se cayó. Estaba en horario trabajando de la empresa. ¿Será eso un accidente de carácter laboral? Entonces, allí hay que analizar un poco, ¿sí? Pienso más bien que falta desarrollo en torno a esta materia porque la falta de desarrollo, las lagunas que se puedan presentar, pues generan una situación muy parecida al de las aseguradoras.
¿sí? Si no es claro, pues simplemente no hay derecho y ya, ¿sí? Entonces, tendríamos que hablar de enfermedades laborales o accidentes laborales menores, ¿sí? Que usted está trabajando y se le agudizó el túnel carpiano, que usted está trabajando y se enfermó el oído, que usted está trabajando y se enfermó de la vista, ¿no? Cosas, pues, que la lógica del trabajo en casa permite. Y finalmente, el salario. El salario en el teletrabajo, pues, es lo que se pacta en el contrato de teletrabajo, y en el de trabajo en casa se debe respetar en su totalidad, porque la persona está yendo a trabajar por horas a la empresa, pero el resto de las horas los está cumpliendo en su casa, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué más podemos decir. Muy bien, ahora sí, después de estos mitos, ¿qué se está haciendo ahorita? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué se está debatiendo? ¿Qué se está cocinando en el horno del mercado laboral? Dos cosas. Están evaluando si se aplaza el pago de las primas y si el gobierno nacional, que es el Ministerio del Trabajo, va a tomar la decisión de apoyar la reducción de los salarios, que no es renuncia, sino reajuste, ya habíamos hablado, la reducción de los salarios para evitar los despidos. Total, pues que se vuelve una cosa compleja. Hasta aquí mi intervención. No sé si hayan preguntas o hayan inquietudes, y con mucho gusto. Pregunta Jessica Manuela Cardona. Vamos a mirar. Dice, hola, profe, buenas tardes. Si la empresa cambió el contrato y el pacto, que solo van a trabajar 4 horas diarias, pero en realidad están trabajando más horas, ¿sí? Completamente complejo, porque entonces, si son, bueno, que sean 4 horas y que están trabajando más, ¿sí? Pero ¿cuánto le están pagando? Porque a usted le pueden pagar medio salario si está cumpliendo la mitad del tiempo, ¿no? Jessica, tranquila, pueden habilitar micrófono, no hay problema. Este espacio ya es de ustedes, bien pueden habilitar el micrófono. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta. Profe, digamos, no tiene que ver directamente, o no sé, con lo que está pasando hoy en día, pero digamos, yo conozco a un estudiante que decía, bueno, profe, yo tengo una incapacidad y pues uno tiene el temor de que como tengo la incapacidad, el contrato se me vence dentro de un mes, porque tiene un contrato a término fijo. Entonces, ¿será que ellos van a decir, no, no, ya se terminó el contrato y por esta situación no podemos continuar teniéndolo a usted? Entonces, se le termina el contrato y pues de una vez quedaría desprotegido entre la seguridad y la parte de salud. Las empresas pueden hacer eso porque yo pensaría que en condiciones normales no, pero hoy en día eso puede suceder. Sí, profe. Entonces, digamos que en este caso la empresa tiene que tener en cuenta varios aspectos. Primero, mirar si la incapacidad es laboral o es general. Digamos que sea una incapacidad laboral, pues ni riesgos, ¿no? Hay que amparar al trabajador. Bueno, porque es que allí hay dos cosas, la incapacidad y el despido, la terminación de la relación laboral. Si la relación laboral va a terminar porque ya se le acabó el contrato, ¿sí? Recordemos que hay que hacer el preaviso, ¿no? Con 30 días para que esa terminación sea legal, por decirlo de alguna manera, o regular. Si no, ese contrato se prorroga por el mismo tiempo, y entonces eso que era justo porque se había vencido el plazo, es una causal objetiva, pues ya se vuelve injusto y tendrían que pasar a indemnizar. Ahora, en el marco de la incapacidad laboral, ¿sí? No es recomendable que haya el despido del trabajador, sobre todo porque la empresa tiene que garantizar las condiciones de salubridad.
¿sí? Independientemente de que después de que se termine la relación laboral existan 60 días ordenados por la ley para que el empleador ponga al día o le informe a ese trabajador que terminó su contrato de trabajo del estado de la parafiscalidad y de la seguridad social de los últimos 6 meses, que es lo que en la práctica conocemos como los 2 meses de gracia de seguridad social. Entonces yo le podría decir, si la terminación, lo único que disimularía allí la situación es que a ese señor le hicieran un preaviso, ¿sí? Y le dijeran, mire, 30 días calendario antes, ya se le va a vencer el plazo, una vez se vence el plazo, no voy a renovar el contrato con usted, ¿sí? Pero la obligación con relación al estado de salud de recuperación por su incapacidad laboral sigue. Si es incapacidad general, pues allí sí no. Allí sí lo único que toca hacer es el preaviso. O sea, es decir que si yo tengo una incapacidad general y me dan Sí. el preaviso, me pueden perfectamente terminar el Sí, terminar contrato el contrato sin problema. y si es Sí. una, digamos, un cuento, una enfermedad, aunque sea pues incapacidad general, pero una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal. Bueno, lo que pasa es que cuando a mí me dicen enfermedad terminal, Pues yo yo no sé entiendo si que diría es una terminal, pero incapacidad que... pues no, le voy a ser directo, que Sí, digamos la sí, persona tiene cáncer y pues sí, eso se requiere de todo un proceso, no de un mes ni de 2 meses, sino son 6 meses. sí. Entonces, en ese sentido, pues la persona duraría los 2 meses siguientes y el resto de tratamiento, pues, ¿qué le pasaría a esa persona? Claro. Tendría que seguir pagando como de Sí, manera independiente. tendría que seguir pagando de manera independiente porque inclusive si pasados los 2 meses no se logra ubicar, pues bien, porque además es justa causal de terminación del contrato de trabajo 180 días de incapacidad ininterrumpida. Imagínense, es Ya. justa causal la incapacidad. Entonces, si es una enfermedad general, sí, si es una enfermedad laboral, no. O sea, se mete en camisa y 11 varas ese empleador. Por eso le digo, lo único que disimularía allí la situación sería realizar el preaviso y terminar con la relación laboral de manera legal, independientemente de que cuente con los 2 meses de gracia, salvo que esa enfermedad sea de Laboral. carácter laboral. Ya. Allí sí al Ok, empleador le toca sostenerlo. Bueno, ok. Muchas gracias, listo. profe. Ok, con mucho gusto. Sigamos con Jessica. Dice, Jessica, dice, profe, qué pena, es que es un caso de un familiar, claro, con mucho gusto, para eso es. En el contrato que firmó dice que son 24 horas en la quincena, 24 horas en la quincena, sí. Y, o sea, es medio tiempo, ¿no? Y que se están pasando de las horas trabajadas y el salario mensual es de 4.38, es decir, medio salario y 800 ese sí. Y que las horas que hacen de más se las pagan con tiempo. Se las pagan con tiempo es como que les dan días, Jessica, como que les dan días de descanso. Hola, ¿Eso es profe. paga? Sí, sí. Ah, bueno, ok, entonces si les están compensando con tiempo, sí. ¿Por qué? Porque entonces, pero tiene que ser con tiempo adicional al día de descanso obligatorio y compensatorio, que son los domingos y los festivos. Pues si les están compensando con tiempo, sí. ¿Por qué? Porque ese tiempo que les están compensando, pero ojo, aparte de dominicales y festivos, porque ese tiempo que les están compensando, pues les va a reducir la carga horaria del mes, porque se los están dando, se los están regalando. Es decir, esos días que les están dando de descanso adicional a los dominicales y los festivos, se los están recargando al medio tiempo de lunes a viernes por el medio salario, que es medio tiempo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, amor. Daniel Alberto Morales dice, profe, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer si un empleador envía a sus empleados a causa de la cuarentena, sin remuneración alguna, ni vacaciones anticipadas y sin realizar la terminación del contrato? Bueno, eso nos suena como a suspensión, ¿no? A suspensión del contrato. No. Esas suspensiones son legales siempre y cuando se acuerden, no es tan sencillo como decir, listo, váyase, ni mucho menos váyase lo liquido. No, digamos que es una suspensión irregular de la relación del trabajo.
Se me olvidó decirles que estos decretos ordenan que el Ministerio del Trabajo será la instancia que se va a encargar de hacer auditoría de seguimiento exclusivo a las empresas que cometan este tipo de irregularidades. De manera que en Manizales la tenemos. En Manizales tenemos la oficina de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, donde podemos escribir. Ya inclusive les doy los datos para los que tienen de pronto esa situación, pues puedan escribir allí, solicitar la respectiva auditoría. Pero entonces no, o sea, estamos hablando como que entraron en un silencio, ¿sí? Sí, hubo una suspensión. Recuerden ustedes que las suspensiones, que las suspensiones generan responsabilidad del empleador cuando la suspensión o la interrupción del contrato es por culpa de él, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Estamos en ferias. Y entonces el jefe de ustedes dice, listo, vamos a trabajar solamente de lunes a miércoles porque jueves y viernes es de conciertos, entonces nos vamos a ir a disfrutar del concierto. No les dijo nada más. La pregunta es, ¿será que el empleador tiene la obligación de pagar el jueves y el viernes? Claro. Claro, total. Esa carga la asume el empleador, obvio, ¿sí? Obvio, porque lo que debió haberles dicho fue, listo, vamos a descansar jueves y viernes, pero entonces esas 8 horas o 16 horas las vamos a distribuir en las 2 próximas semanas, trabajando topes de máximo 10 horas al día. Ah, bueno, listo, pero si él no dijo nada, nada, se perdieron los 2 días, pero él los tiene que pagar. Asimismo, no es tan fácil como decir, Daniel, vamos a despedir la gente y la vamos a mandar para sus casas, ¿sí? No, asume la carga económica de esos días, porque la relación laboral sigue, ¿sí? Esa relación laboral sigue independientemente de que esté suspendida y sigue por la sencilla razón de que no hay nada pactado en torno a el manejo que se le está dando en torno a la cuarentena. Es que a la relación laboral no le interesa si hay emergencia económica o no. A la relación laboral lo que le interesa es que las condiciones laborales se estén dando o que el tracto laboral se esté dando de manera digna y justa. Entonces, claro, nos llegó la coyuntura, nos llegó la cuarentena, pero entonces el trabajador y el empleador están silenciados, ninguno dice nada, al trabajador hay que pagarle. O sea, ese empleador del que tú me hablas se está metiendo en serios problemas porque entonces después de que termine la cuarentena, pues entonces ese trabajador le va a decir al ministerio, venga, lo que pasa es que a nosotros nos mandaron para la casa tal día, no hubo pacto, no hubo acuerdo, no sabemos por qué, no nos pusieron a trabajar por horas, yo solicito la conciliación para que la empresa me pague los días de trabajo que me debe, la seguridad social que me debe y el pago proporcional de las prestaciones sociales que me deben desde el día en que me mandó para la casa hasta hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo sí tengo otra pregunta. ¿Con quién hablo? Cristina Trujillo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Qué alegría escucharte. Por esta charla tan buena. Profe, supongamos que nos debemos someter a una reducción de salario, pues, sí, porque a eso pretende y se quiere llegar en todas las empresas pues, por la situación presentada. Si uno tiene un contrato de arrendamiento, o sea, ya le propusieron eso y hay que acogerse a partir de los próximos 15 días, pero no tiene un contrato de arrendamiento y le faltan 7 meses, 8, 9 por vencerse y obviamente por esa baja del salario no se puede pagar. ¿Ahí qué pasa con ese contrato? Estamos hablando de un contrato de arrendamiento, ¿no? Sí, de vivienda. De vivienda urbana, perfecto. Bueno, el Ministerio de Vivienda sacó también su paquete de decretos legislativos donde dice que no se pueden dar por terminados los contratos de arrendamiento, no se pueden pedir las viviendas, ¿sí? Por supuesto, la persona no va a tener dinero para pagar en todo o en parte el arrendamiento. Digamos que eso genera allí una deuda, ¿sí? Que habrá que manejar después. Pero esos cánones de arrendamientos hay que pagarlos. Si, por ejemplo, nosotros no estuviéramos en pandemia, entonces lo que pasa allí
es que el empleador puede pedir la restitución o la entrega del inmueble, es decir, de la casa, pero mínimo con 3 meses de anticipación, mínimo con 3 meses, ¿sí? Y debe pagar una multa por haber terminado anticipadamente el contrato, equivalente a 3 meses de salario. Pero esos 3 meses de gracia que le está dando el empleador al trabajador, ¿sí? Perdón, el arrendador al arrendatario, se me pegó lo laboral, el arrendador al arrendatario, él los tiene que pagar, ¿sí? Es decir, el arrendatario paga los 3 meses y el arrendador paga una multa equivalente a 3 meses. Total, ellos dos pueden acordar que ni el arrendatario paga los 3 meses ni el arrendador paga la multa. Entonces, por eso el mito de que cuando se pide la restitución de la casa o del inmueble, pues entonces ninguno paga. Sí, depende, ¿sí? La ley dice que la multa es de 3 meses de arrendamiento. En estos casos de pandemia no se le puede solicitar la devolución del inmueble, 1. Y 2, por supuesto que si la persona no tiene plata, pues no tendrá con qué pagar, pero se genera la deuda, sin intereses, pero se genera la deuda. Entonces, esa deuda, hasta ahora el gobierno nacional no ayuda a subsidiarla. Porque si ayudara a pagar los arrendamientos, tendría también que ayudar a pagar los servicios públicos domiciliarios. Entonces, es una deuda que asume el arrendatario. El arrendador debe de tener paciencia. Y es muy complejo porque si el arrendador vive de esos arrendamientos, pues imagínense ustedes. Pero se genera la deuda. O sea, no se excluye al arrendatario del pago de los cánones de arrendamiento. Pero no los pueden sacar. No les pueden pedir la vivienda. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Paula pregunta, profe, si me ponen a firmar la terminación del contrato que por mutuo acuerdo, ¿es legal? Que porque la empresa no tiene la capacidad de pagar las nóminas, aunque no tan mutuo acuerdo, ¿es casi firme o firme? Bueno, recordemos, devolvámonos a la segunda o tercera clase de Derecho Laboral, cuando hablamos de las causales de terminación del contrato. Entonces, están las causales que son por voluntad del trabajador. Ya habíamos hablado de la renuncia y de la renuncia indirecta o el autodespido, ¿sí? Que la renuncia indirecta o el autodespido es cuando el trabajador renuncia por culpa del empleador, porque no se le brinda las garantías, porque no se genera un ambiente, un clima laboral, ¿sí? Y la renuncia que es autónoma y expresa. Si tú firmas, lo que estás haciendo es renunciando, ¿sí? Lo que estás haciendo es renunciando. Entonces, posiblemente cuando a ti te ponen a firmar la terminación del contrato, no te la pueden poner a firmar así, porque firmar una terminación del contrato, así sea voluntaria, ojo, de manera anticipada al vencimiento del plazo, genera una sanción para el empleador, ¿sí? Te tiene que indemnizar. Entonces, más bien, ese documento de firma mutua para terminar el contrato, yo pienso que es más bien como una renuncia, ¿sí? Hay que mirar bien cómo dice el contenido de ese documento, porque cuando tú renuncias, ¿sí? Estás liberando o estás exonerando a ese empleador de tener que indemnizarte. Entonces, allí hay dos cosas. O le renuncias, pero en el documento que le vas a firmar dices ¿por qué? Porque me solicitó que renunciara debido a la imposibilidad del pago, en cuyo caso no te la van a recibir, obviamente. O dos, ¿sí? Pues dices que no. Porque es que, o sea, si el Ministerio Nacional, no es que estemos generando mal ambiente o estemos generando discordia en esas relaciones laborales, no. Peguémonos o basémonos de las políticas o posturas del Ministerio. Si el Ministerio dice no estamos autorizando despidos masivos, pues entonces, ¿por qué me van a poner a firmar a mí una renuncia, ¿sí? O una terminación de mutuo acuerdo? ¿Sí? Es que esa terminación del mutuo acuerdo sí procede, pero procede en las siguientes condiciones. Yo como empleador renuncio a demandarte civilmente por los perjuicios que me genere que tú no estés y tú como trabajador renuncias a tenerme que demandar a mí como tu empleador por la terminación anticipada del contrato sin justa causa. Entonces terminemos lo de mutuo acuerdo. Entonces hay que mirar muy bien si en realidad es un mutuo acuerdo y en qué condiciones. ¿Sí? Porque a mí esa situación como tú me la planteas me genera la percepción de que es una renuncia. Entonces hay que valorar muy bien.
Ahora, si es de mutuo acuerdo, pues por supuesto será una causal de terminación del contrato, el acuerdo entre las dos partes, pero debe tener esas dos cosas, ¿sí? La renuncia expresa de que tú no vas a solicitar la indemnización y de que esa persona o ese empleador no va a reclamar de ti daños y perjuicios por haber suspendido o dejado tu actividad. Porque recuerden que las multas o las indemnizaciones para el trabajador ya fueron abolidas con la ley 789, pero eso no exime al empleador de poder demandar ya no laboralmente, sino civilmente a ese trabajador por resarcimiento y reparación de daños y perjuicios, como por dejar su labor tirada, pues. O sea, ya es algo que no es laboral, sino que es civil, ¿sí? Entonces, sería muy bien mirar, sería muy bien mirar cuál es el contenido. Eso me suena a renuncia, pero por supuesto puede ser un acuerdo entre las dos partes. Lo que pasa es que tiene que quedar muy bien especificado las renuncias. Tú no te ganas con nada con firmar una renuncia mutua o una terminación mutua de terminación de esa relación laboral y que luego te estén citando porque antes de irte no dejaste una labor culminada, terminada, y entonces ahorita vas a tener que pagar o vas a tener que indemnizar. Atención ahí. Ahora, si la impone el empleador, eso ya es indirecto, o sea, eso ya es motivado, eso ya es autodespido, ¿no? Eso sí que lo investiga el Ministerio del Trabajo. Es que es más autodespido, claro, una renuncia indirecta o un autodespido. Hola, profe. A mí me pasó Hola. así. Prácticamente la empresa me pidió que renunciara, pero me dijeron pues que ya no me iban a pagar más. Que renunciara y que ya no te iban a pagar más. Pues amor, pues digamos que son formas de hacer presión, ¿no? Entonces, yo soy tu jefe y yo te digo, renuncia. ¿Qué me dices tú? No, profe, pues yo no le dije ahí la respuesta ahí mismo. Por eso, pero ¿qué me dirías tú? Yo te digo, no, me caes muy mal, renuncia. ¿Tú qué me dices? No, porque Échame. Claro, amor, porque cuando tú renuncias, ¿sí? A ver, yo creo que hay que dimensionar muy bien la renuncia. Cuando un trabajador renuncia, no está rompiendo la relación laboral, es decir, no solamente se está divorciando de su trabajo, sino que está liberando a ese empleador, ¿sí? De tener que cumplir con el deber legal de la indemnización. Es que si tú has hecho bien tu trabajo, si tú has cumplido las obligaciones contractuales, si tú te has sujetado a tu reglamento interno, si tú has hecho tu trabajo bien a conciencia, si tú le has generado rendimiento económico a la empresa, pongámoslo en esos términos, si tú le has generado utilidades a la empresa, ¿por qué te van a pedir que entregues solo porque sí? ¿Sí? Ahora, que mi empresa amenaza ruina, pues la vino a amenazar ahora, porque antes era muy rentable. Lo que pasa es que allí es muy importante empezar a ver hasta dónde las empresas, connotando que lo que hacían con una fuerza de trabajo ahora lo pueden hacer con la mitad, implementando teletrabajo. Entonces, van a sostener sus ganancias, ¿sí? Van a generar las mismas utilidades, pero pagando menos nómina. Entonces, pues está bien, son estrategias económicas, pero no lo pueden hacer en estos momentos. Porque es que en estos momentos es injusto e indigno porque todos estamos siendo aporreados por una crisis, por una emergencia. Es que aquí no estamos diciendo que no sea estratégicamente económico para la empresa reducir el personal. Pues es que eso es totalmente admisible. ¿Y quién dice que el empleador no puede prescindir de ti legalmente una vez termine tu contrato? Nadie, listo, ya prescindieron de ti, eso es legal, ¿sí? Lo que estamos hablando aquí es que no se puede hacer en estos momentos justificando o arguyendo una situación de emergencia, porque precisamente es eso, estamos en emergencia, ¿sí? La dignidad humana. Les voy a contar una experiencia. Un familiar que vive en Cali me mandaba un video y me decía, John, usted que enseña laboral, mire esto. Entonces ella me mandaba una serenata de mariachis, pero la cosa más bonita, así los mariachis con sus trajes luminosos y todo súper chévere,
pero un grupo grande, mariachi huasteca. Bueno, ¿y qué pasó? Mire, están dando una serenata y no están cobrando. Están pidiendo mercado para alimentar a sus familias. Uno ve eso y uno dice, Dios mío, Dios mío. Cierro el paréntesis. Hola, Para profe. los, hola, para los que estén interesados, bueno, no, sigue, amor, sigue. Profe, es que es un compañero, pues, de mi trabajo, de donde yo trabajaba, y él renunció hace 5 días. Y Sí, diga, resulta sí. que la empresa le está pidiendo que firme una carta donde autorice que le descuenten unas horas que les quedó debiendo de trabajo. Otra vez, se te cortó, me disculpas. Se te cortó. Sí, profe. Él renunció hace 5 días y la empresa le está Sí. pidiendo que le mande una carta autorizando que le descuenten unas horas que él quedó debiendo, unas horas laborales. Bueno, unas horas laborales que él quede debiendo. Y las quedó debiendo, ¿por qué? Porque cuando comenzó todo lo del confinamiento, nos mandaron a vacaciones, ¿cierto? Sí. Y hubo gente pues que no quiso volver pues porque tenía miedo pues de contagiarse y todo. Entonces a él lo pusieron de domicilio, pero le dijeron que le iban a dar todos los implementos de bioseguridad y no se los dieron. Entonces pues él no aceptó. Y ya luego pues lo volvieron a llamar y sí le dieron todos los implementos. Ok. Y según Sí, eso quedó procede. debiendo horas por eso. Procede. Ahí sí procede. Ahí sí procede porque pues digamos que él no cumplió, él hizo una exigencia. Claro que es que ahí también hay que ver algo. Hay que mirar el ambiente en el que estaba, ¿sí? Por ejemplo, se supone, ¿el qué trabajo tenía? Profe, él era auxiliar de producción Auxiliar de... y Bueno, ¿en dónde? en Sayonara. Bueno, muy bien. Auxiliar de producción en Sayonara. Listo. Eso es un restaurante, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Se supone que dentro del pago de la nómina, y es un derecho también del trabajador, obviamente el pago de su seguridad social y de los riesgos laborales a cargo del empleador. ¿Sí? Los riesgos los paga el empleador. ¿Sí? Cuando el empleador paga riesgos laborales, ¿sí? La primera función que hace la administradora es, sobre todo en estos tiempos, porque tienen unas obligaciones de carácter legal, ¿no? Es decirle, bueno, señor Sayonara, como usted es un establecimiento que transforma materia prima, es decir, hace alimentos, hace comida, ¿sí? Usted debe de procurar las medidas de protección básicas para sus cocineros, porque pues una persona que contagie pues va a permear o infectar la comida, ¿no? Entonces, usted debe implementar uso de máscaras, guantes, ¿cierto? Él estaba en todo su derecho de exigirlo. ¿Yo qué haría? Yo no mandaría la carta. Yo, por el contrario, escribiría informando que en esos días, ¿sí? La labor no se prestó debido a que existía un riesgo, ¿sí? En la manipulación de alimentos o en el manual de BPM, de buenas prácticas de manipulación, ¿sí? En cuanto a que lo que se preparan son alimentos para la comunidad en general, no existir dotación de máscaras, de guantes y de todas estas cosas para la protección de los alimentos constituía un riesgo. Por lo tanto, a pesar de haber cumplido horario, ojo, a pesar de haber cumplido horario en las condiciones, no se realizó la labor. Y no se realizó la labor por la falta de los elementos de manera aclaratoria, sin renunciar a esas horas. Porque esto pone en jaque la empresa. Entonces, cuando ellos de pronto se nieguen a pagarle estas horas, pues entonces lo que va a ocurrir es que él va a acudir a la oficina del ministerio, el ministerio le va a decir, mire, qué pena con ustedes, pero antes este señor actuó bajo la conciencia total de la pandemia y la declaratoria de emergencia. Usted era el que tenía que acudir a su ARL para exigirle la formación, las capacitaciones y las recomendaciones sobre el uso de elementos básicos para la manipulación de alimentos. Yo me abstendría. Yo me abstendría. Para los que estén interesados, la dirección territorial del Ministerio del Trabajo se encuentra en la calle 20,
número 2227, piso 3 del edificio Cumandai. El correo electrónico de contacto, ¿sí? Es jbayona con y @mintrabajo.gov.co, y tenemos a dtboyacá @mintrabajo.gov.co. ¿Me repite el correo? Claro que sí. Correo. Los correos electrónicos. El director territorial del ministerio para Caldas se llama Álvaro Hernando Jiménez Caicedo. Y los correos electrónicos de contacto. Muy bien. Qué vergüenza con ustedes, muchachos. Me equivoqué en el correo, qué vergüenza. Les reitero, qué pena con ustedes. Discúlpeme, por favor. Calle 20, número 2227, piso 3, edificio Cumandai. Correo. A Jiménez C. A Jiménez C de casa. @mintrabajo.gov.co. A Jiménez C de casa @mintrabajo.gov de vaca.co.gov.co. Y otro DT Caldas, es decir, dirección territorial, DT Caldas @mintrabajo.gov.co. Son datos pues de contacto. No sé si existe alguna otra pregunta. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Profe, mira, tengo el caso de un familiar que me dice que a él le llegó una carta hasta el domicilio donde le decían que ya no lo necesitaban más los servicios, alegando que que la empresa estaba presentando un receso económico y hasta el momento no le ha dado la liquidación, no le han consignado la liquidación. ¿Qué se Bueno, podría hacer? ¿Qué se puede proceder? listo. Digamos entonces que esa carta es una notificación formal de despido, ¿no? Pues prescindir de los servicios de alguien es despedir. Bueno, lo primero que hay que preguntar es qué tipo de vinculación tenía. ¿Eso era contrato a término fijo, contrato a término indefinido? Era por obra labor, profe. Por obra o labor. Ah, ok. Bueno, entonces si era por obra y labor, debo preguntar si el plazo de esa obra o labor era indeterminada, porque es que la naturaleza jurídica de los contratos de obra y labor son por el tiempo que dure la obra. Digamos que, pues, es una opinión personal, se lo he manifestado también a mis estudiantes. El contrato de obra y labor suele confundirse mucho como figura para contratar ciertas actividades que no tienen que ver con obras. Yo contrato por obra de labor, por ejemplo, en el sector de construcción, ¿sí? Pero no puedo contratar una obra de labor que tenga que ver con un método, con una actividad distinta, porque es muy difícil predecir el plazo. Porque un requisito esencial del contrato de obra y labor es pactar o expresar de manera clara el plazo o la duración de la obra. Entonces, yo puedo decir que una construcción la tengo en 7 meses, en 1 año, en 2 años, ¿sí? Pero yo no puedo decir que, por ejemplo, una prestación de servicio al público yo la termine en 2 años, a no ser que sea una campaña, pues, de un producto en un call center, ¿cierto? Que uno sabe más o menos cuánto duran las campañas. Como es tan difícil predecirla, ¿sí? Entonces, quiero preguntarte cuál era el plazo de ese contrato de obra y labor. Si ese plazo es indeterminado, déjeme decirle que Indeterminado. déjeme decirle que por más obra y labor que sea, eso dentro de la generalidad es un contrato a término indefinido. Si es a término indefinido, muy difícil preavisar, porque no procede el preaviso, ¿cierto? O sea que ese despido es de manera unilateral por parte del empleador. Vamos a mirar entonces ahora la causa de este despido, la recesión económica. Les pregunto a mis estudiantes, para 10 décimas, les pregunto a mis estudiantes, ¿la recesión económica de una empresa es justa causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el artículo 62, sí o no? Muchachos. Bueno,
Pues por supuesto que no. Profe, no los corcho. ¿Usted por qué los quiere corchar? Vea ellos ahí tomando nota. Ah, bueno, listo. Pues por supuesto que no. Pues por supuesto que no, no será una causal expresa. Por ende, ese señor va, o esa persona o ese empleador, va directo a una eventual o posible indemnización por despido injusto. Recomendaría entonces en este caso que reciba la notificación, ¿sí? Esté pendiente de su liquidación, pero no firme ningún documento relacionado. O sea, que esté muy pendiente de las firmas de los pasisalvos o de los recibidos a entera conformidad, ¿sí? En este caso la terminación fue irregular, ¿sí? Entre otras cosas porque es que, bueno, o sea, te estoy hablando sobre el supuesto porque habría que mirar muy bien el contrato para estudiar el plazo, ¿sí? Si es un plazo indeterminado, eso por más sobre labor que sea, eso es indefinido, ¿sí? Entonces, al ser indefinido, es imposible hacer un preaviso, de manera que ese despido. Es que el problema de los contratos a término indefinido es cuál, que como usted no puede establecer plazo para poder calcular los 30 días del piso, que es lo que hace regular el despido, ¿sí? Pero antes de vencerse el plazo, ¿sí? El problema de los contratos a término indefinido es que como no se puede preavisar, entonces la terminación tiene que ser solo por causas legales. Y las causas legales están en el artículo 62 y son 14. Entonces, cualquier causal distinta a esas 14 no es justa causa, y al no ser justa causa, es causa injusta, y al ser causa injusta, pues esa terminación es irregular, ¿sí? Entonces, la insolvencia económica de una empresa no es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Es decir, si la empresa está en quiebra o está en insolvencia, lo primero que tiene que hacer la empresa, por supuesto, será dar por terminadas las relaciones de trabajo, pero sabe que tiene que indemnizar. O sea, yo podría decir así dentro del panorama que tú me pintas, que la empresa pues echa la soga al cuello, porque yo bajo ninguna circunstancia diría que no le puedo pagar al trabajador por insolvencia económica, a no ser que ya haya sido declarado insolvente. Pero para efectos laborales, como el salario es un derecho fundamental y es irrenunciable, así yo me haya declarado insolvente, cuando vuelva a tener solvencia, yo sigo siendo responsable del pago de eso. O sea, eso es una deuda que me va a perseguir porque el salario es irrenunciable. Entonces, la recomendación que yo te hago en este momento es espere a que lo liquiden, esperemos a que baje un poquito el fragor de la pandemia, o puedes escribir directamente al ministerio, solicitar una audiencia de conciliación, pero con dificultad las van a dar por lo menos hasta que pase junio. Y hasta que pase junio, porque junio es el pico de la pandemia, entonces la tendencia es a bajar. Yo diría que a partir después de julio. Para solicitar la audiencia de conciliación, porque el despido es injusto, solicitas la liquidación y solicitas la respectiva indemnización por despido injusto, porque como ahí no hay plazo, ahora bien, si tú miras si hay plazo, entonces lo único que hay que hacer es contar si cumple con los 30 días calendario del preaviso, en cuyo caso pues el despido será legal porque un empleador no está obligado a tener a un trabajador allí pues todo el tiempo una vez vencido el plazo. Lo que pasa es que tiene que despedirlo siguiendo el debido proceso y en este caso será el preaviso. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Si en una empresa empiezan Claro. a despedir, a hacer indemnizaciones o, bueno, acuerdos salariales y los cargos que se vayan, pero estas personas que se vayan, estas funciones empiezan a repartirlas, a asignarlas a otra persona, pero solamente de palabra y las tiene que hacer. En ese caso es legal, a la larga se convertiría en un contrato realidad, así como nos lo explicabas la otra vez, o cómo es el tema. A la larga esto se vuelve un contrato realidad, pero recuerda que los contratos realidad no son efectivos si no se declaran judicialmente. Es decir, habría que demandar y decir al juez, vea juez, me contrataron para que hicieras eso, para que llevara la contabilidad de esta empresa, pero también me está tocando hacer los documentos jurídicos, responder derechos de petición, las asesorías legales, porque pues soy muy buena en mi trabajo, entonces estudié en la Remington y tengo muchos conocimientos de derecho laboral, entonces me está tocando hacer la representación jurídica. Entonces, señor juez, yo necesito que usted declare que aquí hubo una actividad distinta, hubo una subordinación, que es lo más importante, y hubo un salario
un salario que efectivamente pues no me están pagando por eso. Entonces, precisamente como no me lo están pagando y mi carga laboral es adicional a lo que inicialmente contraté, yo solicito que usted declare un contrato realidad. El juez le va a decir, sí señora, vamos a mirar, ¿usted qué le toca hacer? ¿Le toca cumplir horario? ¿En qué condiciones? Sí señor, apenas usted le diga al juez, vea, es que si yo no lo hago no me pagan. Ah, sí señor, total subordinación y dependencia. Muy bien, entonces aquí declaramos el contrato. Ahora sí señor juez, vea, mire, por favor que me reajusten la seguridad social, que me reajusten, sí, que me reajusten a lo que costaría en el mercado laboral normal el desarrollo de esas actividades. ¿Yo qué le puedo decir, hermosa? Si hay despidos, pero el empleador está asumiendo la responsabilidad de indemnizarlos, está actuando con plena conciencia. Es decir, está actuando de manera responsable. ¿Por qué? Porque está diciendo, hombre, bueno, no puedo sostener a estos trabajadores, me toca terminarles el contrato unilateralmente, pero voy a cumplir con la sanción que me impone la ley, que es indemnizarlos por despido injusto. Perfecto. Eso rompe cualquier vulneración a tiempo. Pero el problema ya queda es con las personas que sí siguen laborando en la empresa porque están asumiendo esas cargas. Pero eso no reventará, discúlpenme el término, eso no reventará hasta que no se demande. Ah, ok, muchas gracias. Ahora, para que la empresa se blinde en este aspecto, lo que tiene que hacer es ajustar los contratos, hacer un otro sí, donde incorporan nuevas funciones y reajusten el salario o lo sostengan y ya usted verá si lo firma o no. Perfecto. Digamos que usted no lo firma. Pues, ¿qué es lo peor que le pueda pasar? Bueno, digamos que la despidan, ¿cierto? Pero entonces, si la van a despedir, la tienen que indemnizar, ¿no? O firmarlo. En el momento en el que usted lo firma, está aceptando que va a hacer esa labor por esa plata. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Si en ese contrato inicialmente, digamos, está especificado que el empleador puede asignarle diversas labores al colaborador, en ese caso, pues, no estaría taxativo, que las labores son solamente contables. Entonces, en ese caso no aplicaría eso que estamos hablando. Porque No pues el empleador podría ponerle la función que quisiera, porque así está en el contrato inicial, ¿cierto? Que quisiera, sí, es cierto. Es totalmente cierto. Muchas gracias, profe, muy amable. Es con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a las empresas, uno puede decir que las empresas están llamadas, las empresas tienen más opciones, ¿no? Cuando uno estudia un poco el derecho comercial se da cuenta que las empresas tienen métodos concursales para salvarse. Fernando Rojas. Profe, mil gracias por sus orientaciones. Lamentablemente me voy a retirar hasta pronto. Doctor Fernando, un abrazo, Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su compromiso y por su compañía, que nos dio todo el soporte y seguridad también en esta intervención. Entonces les estaba diciendo que las empresas tienen más opciones en materia concursal, pues porque la misma ley les permite adoptar medidas extremas para una transición, ¿no? Un trabajador no lo tiene. Entonces, no podemos tampoco estar a toda hora del lado del trabajador, ¿sí? También hay que pensar en las empresas. Recordemos que la economía de Colombia se mueve en el sector MIPYME, ¿sí? Y que de ese sector MIPYME el 50, tal vez el 60% es informal y se encuentra en la senda de la formalización.
Cabe también la duda pensar en que, ¿será que estas personas del sector informal que dependen económicamente de sus ventas diarias, se les estaría menoscabando el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas? ¿Quién piensa en ellos? Ahí sí le toca a los gobiernos, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos estrategias de defensa o tenemos la oportunidad de discernir o nos estamos preparando para entender y comprender el desarrollo del contexto. Pero la invitación es como a tomar un poco de conciencia, a vencer esos mitos y a abrir la mente, ¿no? No hay que sentirnos atacados siempre, simplemente entender hasta dónde se puede hacer, pero también actuar con mucha inteligencia. Les voy a compartir que, pues, dentro del medio uno comparte con algunos abogados y ustedes saben que los abogados que litigan, pues, toman un rol mucho más participativo, protagónico en estos escenarios. Uno escucha que están preparando una gran demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso va a poner en jaque al gobierno, porque entonces la brecha del desempleo, la caída del dólar, la banca internacional, el crecimiento o el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y encima la economía del mercado laboral, pues eso va a tener que generar algún impacto, ¿sí? La única salvación que nosotros tenemos es tratar de ser solidarios y sostener esas relaciones laborales. No hay más. Sin trabajadores no hay empresa. Sin empresa no hay economía. Sin economía no hay recursos. Entonces, hay que estar preparados porque esta situación nos va a llevar al punto en el que el mercado va a empezar a escalafonar y eso nos va a implicar empezar a romper la cuarentena para poder reactivar las actividades y asumir el riesgo. Es decir, ya vamos a cambiar el discurso de que el confinamiento es un tema de todos para la protección de la salud. Ya esto se va a volver que el confinamiento es una decisión personal para cuidar su propia salud y la de los suyos, porque también hay que pensar en la economía. Hay que vivir, hay que sostenerse. Pero confío en que las medidas que ha tomado el gobierno van a ser efectivas. Por eso la invitación es quedémonos en casa, por lo menos mientras superamos este pico de este mes. El propósito es reducir las probabilidades de contagio para empezar a reaperturar los espacios. Bueno, yo quiero agradecerles mucho. No saben el profundo aprecio que tengo por la universidad y por mis estudiantes, la alegría tan grande que me da encontrarlos en estos espacios. Estos espacios son para ustedes. Un amigo más, agradecerle a la Universidad Remington, agradecerle a la coordinación académica, a la dirección, a nuestro compañero Jordi que nos acompañó hoy por facilitar estos canales y brindarles a ustedes la oportunidad de aclarar sus dudas. Un amigo más, tienen ahí mi teléfono a la orden, lo que necesiten, y por qué no, miremos si la universidad entonces nos abre otro espacio para que podamos invitar a más personas en la medida de las posibilidades. Los aprecio mucho y bueno, como siempre, espero que haya sido de su interés. Profe, agradeciéndole mucho el espacio. A todos muchas gracias por participar y esperamos poder tener otros espacios con el profe John James. No sé si alguien más quiera preguntar algo o damos por terminada entonces este espacio con el profe John Cristian, James. Paula, muchísimas gracias. Listo, profe. No, que esté muy bien y muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y una feliz tarde y feliz Gracias, noche. Paola. Gracias, Daniel. Dayana, muchas gracias. Un abrazo para todos.